Hola, buenas. Vamos a dar la presentación de procesos de elaboración de una investigación documental, donde aquí vamos a poner las características, algunos sistemas de información que vamos a usar, la recolección, selección y análisis de los datos que vamos a presentar, eh, y a partir de eso hacer un documento coherente de nuestra información. El uso de diferentes técnicas e instrumentos para la localización y clasificación de estos datos es esto de fundamental para realizarlo, ¿ok? Muy bien, empecemos con el punto 4.1, fuentes de investigación documental. Ok, ¿cuáles son nuestras fuentes de información documental? Tenemos las informaciones primarias, secundarias y terciarias. Ok, nuestra información puede ser de cualquier tipo, primaria, secundaria o terciaria. Lo mejor es las informaciones primarias, pero igual las documentales, las terciarias, igual sin problemas algunos, son verídicas y son respetables, ¿ok? Ok, vamos a hablar un poquito de los documentos primarios. Unos ejemplos rápidamente. Tenemos los libros, que los libros mayormente, allí tenemos la información más verídica, escrita y verificada por alguna librería o alguna una investigación o alguna institución que verifica este libro si está correctamente. También tenemos revistas científicas, no revistas, ¿ok? Porque las revistas mayormente, dependiendo, es llamar a atención personalmente al público en general, pero las revistas científicas no tratan de embellecer el título, ¿ok? También tenemos revista de entretenimientos. A lo que me refiero no vale mucho, ¿sabes? No me gustaría que busquen información en revista de entretenimiento, que puede ser verídico, pero lo podrían eh, eh, reforzar con una revista científica. Tenemos periódicos y diarios, ¿ok? Son fuentes secundarias. Tenemos enciclopedias, antologías, directorios, libros y artículos. Como sabemos, hay directorios, hay libros o artículos que se enfocan en uno, entonces esto es igual, está bien. Fuentes terciarias, tenemos almanaques, cronologías, directorios y manuales. Entonces acá no son directamente, sino que casualmente hay alguna información revelante en estos datos. Es muy importante saber en qué estamos, si estamos en una información primaria, terciaria o secundaria. Buenas tardes, mi nombre es Dante Ramírez y en esta ocasión les voy a hablar del punto 4.2, instrumentos de la investigación documental. Bueno, una vez que nosotros como investigadores para nuestra investigación documental ya hemos visto cuáles van a ser las fuentes de donde nosotros vamos a obtener la información, ahora bien necesitamos utilizar instrumentos necesarios para que podamos recopilar toda esa información y almacenarla en un lugar. Para esto tenemos 4 distintos instrumentos, los cuales son la observación, la encuesta, la entrevista y el experimento. Primeramente, la observación se refiere a la manera en la que nosotros observamos y percibimos la información que nosotros requerimos. Es decir, si nosotros estamos haciendo una investigación documental acerca de un aspecto, nosotros tenemos que observar cómo las distintas variables afectan a ese aspecto. Después tenemos la encuesta. La encuesta ya está más dedicada a nosotros preguntar a las personas involucradas en nuestro tema de investigación. La encuesta se puede realizar tanto con preguntas abiertas como con preguntas cerradas. Después tenemos la entrevista, que es una forma más directa de hablar con las personas. En lugar de la encuesta en donde simplemente se le entrega una hoja para que la persona conteste, nosotros vamos y entrevistamos y hacemos nosotros las preguntas a la persona. Esto tiene como ventaja
que nosotros obtenemos respuestas más concretas y no solamente sí o no. Y finalmente tenemos como último instrumento el experimento. El experimento más que nada se utiliza en investigaciones documentales de carácter exploratorio. Esto es debido a que para no tardarse tanto tiempo en poder investigar todas las variables, lo único que se hace es que de las variables se alteran todas en un orden irregular, de manera que siempre los resultados van a dar distintos. Y bueno, eso sería todo del punto 4.2. 4.3 Estructura de la investigación documental. El primer paso, delimitación del tema, que consiste en plantear de manera clara, precisa y correcta el tema objeto de la investigación. Ahí contrae formulación del tema, la hipótesis del trabajo, propósito de investigación y el marco conceptual referenciado. Después sigue la recolección de la información. El investigador aquí acude a las fuentes directas de información, visita bibliotecas, sitios de interés, páginas web, donde al final la información requerida es recopilada de una bibliografía general sobre el tema. El procedimiento pues es selección del repertorio, la lectura del material seleccionado y la elaboración de fichas bibliográficas. De ahí sigue la organización de los datos, que aquí se debe organizar un fichero de trabajo que permita clasificar la información para su posterior jerarquización. El procedimiento es organización del archivo de trabajo, clasificación de la información y codificación y jerarquización. De ahí sigue el análisis de los datos y organización de la monografía. En este caso, pues el investigador estructura y organiza los datos obtenidos en un esquema. Aquí pues el procedimiento pues es validar la información, la selección de los datos, la elaboración del esquema final y analizar y organizar todos los resultados. De ahí sigue la redacción de la monografía e informe de investigación. Aquí pues se redacta aplicando los elementos formales, los elementos estructurales y los procedimientos para la redacción y presentación de la monografía. Después sigue procedimientos del paso de investigación, que es delimitar el tema, analizar investigaciones, estudiar en profundidad, revisar las conclusiones y la experiencia de trabajo. De ahí sigue la selección de temas, se realiza en 2 etapas, la definición, que es con precisión, y la valoración, que es analizar si es posible estudiarlo. De ahí el contenido. En el contenido pues va título, subtítulo de la investigación, la introducción, el objetivos de la investigación, descripción del contenido y el procedimiento metodológico a seguir. En el punto 4.3.1, que es la selección y delimitación del tema, lo que podemos decir es que la selección del tema como elemento de investigación tiene como objetivo que nosotros como investigadores podamos especificar qué es lo que nos interesa investigar, tomando en cuenta los aspectos que en la investigación sea novedosa o que aporte elementos para la discusión, para la explicación o para la comprensión de ese tema a tratar. Los lugares de donde nosotros podemos inspirarnos para poder saber qué tema vamos a elegir puede ser a través de la experiencia personal, es decir, de eventos que ya hemos vivido para que nosotros lo veamos interesante. También en consulta con profesores y personas expertas. Si nosotros tenemos una idea de lo que queremos hacer, podemos preguntar con personas expertas o con los maestros más cercanos a nosotros para que nos puedan dar apoyo y soporte en esos temas. O también la otra manera en la que podemos obtener fuentes para saber cuál va a ser nuestro tema, seleccionarlo, puede ser la revisión de la literatura. Es muy importante que nosotros como investigadores estemos acostumbrados a leer, y esto es porque gracias a la lectura nosotros podemos abrir nuestro conocimiento para tener más opciones que elegir. Bueno, una vez que nosotros podamos seleccionar nuestro tema, también tenemos que tener en cuenta aspectos importantes sobre el tema, como lo es el interés personal. Esto quiere decir que si nosotros realmente no tenemos un interés por realizar la investigación con ese tema, pues nosotros no vamos a poner nuestra parte, no vamos a poner el 100% de nosotros para poder sacar adelante la investigación.
También tenemos que que ponerle importancia. Si nosotros no estamos seguros de que nuestra investigación va a ser importante, de nada va a servir que la saquemos adelante si no va a dar un impacto en la sociedad o en nosotros mismos. Tiene que ser viable, puesto que si no es viable, no se puede realizar y de antemano la investigación fracasaría. Y también tenemos que procurar que sea novedosa y original. No podemos estar todo el tiempo realizando investigaciones que sean las mismas, que sean corrientes. Tienen que ser novedosas, tienen que aportar algo nuevo a la sociedad. Una vez que hemos seleccionado el tema, tenemos que pasar a lo que es la delimitación del tema. Y la delimitación del tema sirve en la investigación para plantearnos exactamente, de manera concisa, qué tanto es lo que vamos a investigar. Esto tiene como objetivo evitar las ambigüedades respecto a la temática y a la naturaleza del trabajo que vamos a realizar. Entonces, en pocas palabras, la delimitación del tema nos aporta o nos ayuda en que nosotros podamos realmente saber hasta dónde nosotros vamos a investigar. Y eso también nos ahorra el estar investigando en lugares que al final esa información no nos va a servir, porque pues simplemente no va a estar dentro de los límites de lo que nosotros queremos aportar. En el punto 4.3.2, que tiene que ver con los objetivos de la investigación, podemos definir que los objetivos son el estado, la situación o el conocimiento que nosotros como investigadores queremos alcanzar después de haber realizado una o un conjunto de acciones. Para definir y para decir que un objetivo es correcto, tenemos que procurar que nuestros objetivos tengan algunas características. Estas son que sean concisas, es decir, que sean breves y precisas. No podemos extendernos y no debemos ser redundantes. También tienen que ser concretas, entonces tienen que ser dirigidas inmediatamente a la acción y no, como dije anteriormente, redundar en el asunto. También tienen que ser alcanzables, puesto que si nuestros objetivos no son alcanzables de antemano, pues nosotros ya sabemos que no va a funcionar, no va a tener un resultado positivo nuestra investigación y por lo tanto pues fracasa. Y finalmente, también tienen que ser medibles. Esto es porque nosotros en el ámbito de la investigación tenemos que poder ser capaces de medir el progreso que nosotros estamos obteniendo a lo largo del desarrollo de nuestra investigación. Entonces podemos concluir que los objetivos de la investigación nos sirven para poder explicar de una buena forma qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y desde dónde se quiere trabajar el objeto de estudio. Es por esto que es muy importante tener bien en claro cuáles van a ser los objetivos de nuestra investigación, poniendo lo teórico con lo metodológico y lo técnico con la investigación. En 4.3.3, localización, selección y acopio de información de diferentes fuentes. Aquí consiste en detectar y consultar la bibliografía y otros materiales en sí que pueden ser útiles para los propósitos a nuestro problema de investigación. En este caso, la revisión es selectiva, puesto que cada año se publican en diversas partes del mundo cientos de artículos dentro de las diferentes áreas del conocimiento. Si al revisar la literatura no tendremos que seleccionar lo más importantes y recientes. Hay tres tipos básicos de fuentes de información para llevar a cabo la obtención de la información. Están las fuentes primarias, que son los datos obtenidos de primera mano. De ahí están las fuentes secundarias, que consisten en aquellas que han obtenido pues información que presentan de una fuente primaria, la interpretan, analizan y compendian con el caso de personas. Y están las fuentes terciarias. En este caso se trata de documentos que compendían de nombre y títulos de revista, otras publicaciones periódicas, así como nombre de boletines, conferencias y simposios, nombres de empresas, a las asociaciones industriales y de diversos servicios. En sí,
ya después de que ya identificadas las fuentes primarias, secundarias o terciarias pertinentes, es necesario localizar físicamente en las bibliotecas, las filmotecas, hemerotecas, videotecas, internet u otros lugares donde se encuentren, para asegurarnos que en verdad sean pues, de esas fuentes, ya sea primarias, ya sea secundarias, ya sea terciarias. El 4.3.4 diseño del esquema de trabajo. En sí, una vez que hayas delimitado, hayas seleccionado y definido perfectamente el tema, se tiene que llevar esto a una estructura, en este caso un esquema. En este caso, pues los elementos integrantes de cualquier tema, está la clase que es posible agrupar estos elementos, la relación jerárquica que debe de imperar tanto entre las diversas clases como entre las características de cada una de ellas. En sí, el esquema constituye el plan de investigación. Está la totalidad del esquema y sus partes integradas. Está cuáles son los elementos que a su vez integran cada una de sus partes. Qué orden debe prevalecer tanto entre dichas partes como entre elementos que las conforman de acuerdo con diversos factores. Existen varios formatos de esquema, de los cuales los más usuales son el cuadro con llaves, donde está el título, el desarrollo y todo eso. El inciso numérico hay que revisar la vista, que tenga todo en sí, la general, el formato condicional, y también está la combinación de ambos. Este último tipo de formato es el más aconsejable, pues aquí permite percibir con mayor precisión los anteriores, el conjunto formado por el tema y sus elementos. Esta, por ejemplo, empieza como idea principal, la idea general, luego sigue la idea principal, la idea secundaria y los detalles o exposiciones del tema. ¿Qué nos brinda hacer este tipo de esquemas, o qué nos beneficia? Nos orienta el punto de donde inicia la investigación y de donde termina la investigación. Un monitor que te hará ver si has omitido clasificado de modo erróneo, si has dejado algún punto importante, si estás dejando algún punto importante sin desarrollar. Una base para la redacción final del trabajo. También nos da un borrador del índice final del trabajo. ¿Cómo hacer el esquema? Después de que se haya decidido el formato, reflexiona sobre el tema, divídelo en partes, determina cuáles pueden ser sus elementos, reúne, abre cada llave, ordena jerárquicamente las distintas llaves o incisos numéricos, tomando en cuenta la redacción que guardan entre sí tanto las distintas clases como los elementos. Sistematización de información de diversos tipos de fichas. El registro y la sistematización de información cualitativa son procesos mediadores entre la recolección y generación de información y el análisis de esta. El registro sistemático y riguroso de la información permite poner el orden, el cúmulo de información recopilado o generado en el proceso investigado, de tal manera que su recolección sea ágil y eficiente. En diseños cualitativos y cuantitativos, el investigador dedica gran parte de tiempo a la revisión bibliográfica y documental del material relevante a su objeto de estudio, poniendo de presente categoría de análisis, ejes teóricos, escuelas de pensamiento, estrategias de metodologías. De igual forma, el trabajo de campo posibilita generar un cúmulo de información que requiere ser registrada y sistematizada para posibilitar su análisis e interpretación. El registro y la sistematización rigurosa y con técnicas y estrategias adecuadas posibilita el manejo ágil de los datos, la recuperación de aquellos que se consideren pertinentes de acuerdo con los objetivos de estudio y la socialización de estos con el equipo y con otros investigadores. Estos sistemas personales no solo limitan el intercambio de información aún entre los miembros del equipo de investigación, sino que pueden conducir a las pérdidas por errores u omisiones de registro, dificultando su recuperación e interpretación, con el fin de organizar la información recolectada y genera en el proceso de desarrollo de la investigación. Orienta su interpretación y posibilita su recuperación y socialización.
4.3.6 Organización del fichero. La selección de la manera de organizar la información en un fichero se debe al tipo de información que se desea guardar, ya sea también almacenar las fuentes de investigación. En este caso es dependiendo de diferentes criterios para la representación. La organización de ficheros se refiere a guardar o representar la información almacenada de manera organizada para la investigación, en el cual se utilizan instrumentos de investigación tales como las fichas, fichero, como los siguientes que a continuación voy a mencionar. La ficha de campo es aquel en el que se almacena información sobre el tema a investigar, describiendo los puntos críticos, que debe contener el tema de investigación, nombre del investigador, institución, lugar, fecha, hora, datos de fuente, edad, sexo, ocupación, etc. La ficha crítica consiste en poder recabar las opiniones obtenidas sobre la investigación. También pues da una información detallada y crítica de los textos donde proviene la información, de las fuentes bibliográficas que se utilizan en el proceso de investigación. Ahora, la ficha de síntesis es la que se utiliza para tener una información que da una especificación sobre el tema seleccionado en el que se investigó, que debe contener tanto el encabezado, donde debe llevar nombre de la unidad, nombre del tutor, autores de ficha, título de ficha, objetivos del escrito, exposición del análisis, etc. Como consiguiente, ficha de resumen, que es la que contiene información detallada sobre los aspectos o puntos de criterios más relevantes de la investigación del tema. Sirve para dar una prioridad en facilitar la comprensión y el aprendizaje del tema. La estructura se define de la siguiente manera: su encabezado con el título de la asignatura que se refieren, el tema específico y un número que permite organizarlos en un fichero. Hola, yo soy Emanuel Tunmesh y yo voy a presentar el tema 4.3.7, que es la construcción lógica del aparato crítico. Bueno, la construcción lógica del aparato crítico es el material fuente fundamental y más importante que va junto a la publicación de un texto. Un aparato crítico es a menudo la derivada de una crítica textual. El aparato crítico sirve para dar credibilidad a la fundamentación teórica, así como para dar crédito al trabajo de los autores y científicos consultados. El aparato crítico está constituido por los siguientes elementos: las referencias bibliográficas, que son la característica fundamental en una investigación documental, ya que en ellas se acuden a fuentes de información para sustentar y apoyar a la exposición. De ahí que varias ideas propuestas de un trabajo se fundamenten en escritos de otros autores. Citas textuales o directas. En estas se transcriben las mismas palabras consultadas en la fuente de información. Se escribe de la misma forma, ya sea en puntuación, así como en su ortografía. También encontramos las citas indirectas, que suceden cuando se expresan las palabras del investigador para expresar la idea de otro autor. También tenemos a las notas, que no suelen ir en el texto en sí, pero de serlo sirven para complementar el contenido de estudio. Los apéndices son ampliaciones del tema, tratada por el mismo autor, y se añade la información recolectada en el campo de trabajo. Los anexos son estudios o materiales informativos que se presentan al final y sirven de apoyo o como ampliación también a la exposición general del texto. El glosario se usa cuando queremos definir o explicar el sentido en el que están escritos algunos términos en el texto. Los índices son listas organizadas que presentan los temas y aspectos a tratar en la investigación documental. Esto sirve para tener una idea general de lo que vamos a leer y consultar. Tema 4.3.8. Elaboración del informe en borrador. Es la última etapa del proceso de investigación y consiste en comunicar los resultados mediante un texto escrito. De esta manera, las ideas que el investigador aporta adquieren un carácter permanente y de esta manera pueden ser consultadas por otros investigadores. Los pasos para elaborar un informe en borrador son la consulta de fuentes físicas y la consulta de fuentes virtuales. En cuanto a su contenido, debe informar sobre el estado actual del conocimiento en relación al tema investigado. En cuanto a su redacción, debe dar testimonio de un aparato crítico. Como ya mencioné antes, es el sistema de referencias bibliográficas, citas, notas, entre otros. Por último, el tema 4.3.9, las correcciones.
Una vez terminado el escrito, es decir, la investigación documental, se debe hacer una revisión que consiste en leer el documento varias veces hasta terminar de corregirlo por completo. Podemos decir que la fase de corrección se separa en dos etapas. En la primera debemos corregir errores de tipo ortográfico, es decir, de mala ortografía, de mala puntuación, de mal uso de mayúsculas, inconsistencias o errores de tipeo, es decir, errores al teclear. En la segunda etapa, los errores son más difíciles de identificar y esta sección o esta parte necesita múltiples lecturas, ya que debemos identificar todas aquellas palabras, párrafos que tienen esta clase de error. Dentro de esta sección podemos encontrar diversos tipos de errores, como lo son la silepsis, que consiste en la ruptura de las leyes de concordancia de género o el número de palabras. También encontramos el error conocido como anacoluto. Se trata de una inconsecuencia en la construcción sintáctica de una frase. Visto de otra forma, se comienza escribiendo la frase con una idea en mente, pero pierde su idea principal y como resultado tenemos una frase incoherente. También tenemos el error conocido como pleonasmo, que consiste en el empleo o la utilización de vocablos innecesarios para dar el mismo significado. Por ejemplo, la frase subió arriba es incoherente. También tenemos la cacofonía, y se trata de un efecto en la pronunciación repetitiva de sonidos, es decir, de palabras con igual pronunciación. Por ejemplo, el uso repetido de la S, que utilizándolo de ejemplo sonaría como si alguien estuviera susurrando. Otro tipo de error es cuando seleccionamos información de un texto que no está en nuestro idioma principal y al momento de traducirlo cambia totalmente su significado. Este es un error de traducción.